Waliki chasti yatekrakiñaniwa kunakiteja wikunchira kunak ukatoqita. Muy bien, ahora vamos a dar continuación al anterior tema de avance. Ahora vamos a aprender lo que son los números ordinales, ¿ya? En Aymara decimos wikunchir hakunaka, ¿ya? Los números ordinales básicamente en Aymara se escriben al igual que los números naturales, ¿no? O cardinales que lo llamamos, ¿ya? Entonces solamente tiene cierta variación y por lo tanto es importante la comprensión de este cuadro primero, ¿no? Por eso está resaltado un poco y ustedes este material van a poder encontrar directamente juntamente con el anterior material, ¿no? Entonces decimos cuando un número, cualquier número, obviamente de los que hemos aprendido, y todos sabemos que solamente hay tres vocales, la vocal I, la vocal A y la vocal U. En este caso, si un número termina en la vocal I o en la vocal A, la terminación, ¿sí?, es en IRI, ¿ya? Entonces, si fuera en vocal I, entonces solamente está I, lo ponemos la diéresis y la aumentamos en RI, ¿no? Entonces va a decir IRI, ¿ve? IRI. Si termina en vocal A, entonces quitamos la A y en vez de la A le colocamos esta terminación, el IRI, ¿ya? Si el número terminara con la vocal U, entonces la terminación va a ser URI, ¿sí? Entonces lo añado lo que es la diéresis y además la RI. Entonces URI, ¿ya? Entonces, simplemente esa es la variante, ¿ya? Por ejemplo, decimos el número 1, Maya, ¿verdad? Está terminando en la vocal A. Entonces, ¿qué dice la regla? Cuando el número termina en el vocal I o en la vocal A, la terminación es en IRI. ¿No ven? Entonces, primero voy a expresar Mayiri. ¿Sí? La vocal A he cambiado por la terminación IRI, ¿verdad? Mayiri. Segundo, por ejemplo, segundo es el número, es de la derivación del número 2. ¿No ven? El número 2 en Aymara se dice Paya. ¿No ven? Entonces, igual termina en A. Entonces, la terminación en Payiri. Tercero, se dice el número 3 en Aymara, Kimsa. Igual termina en la vocal A. Entonces va a ser Kimsiri. ¿No ve? Estamos trabajando con esto. Ahora, el número 7, por ejemplo, decimos Pacalco. ¿No ve? Termina en la vocal U. Entonces la regla nos dice cuando el número termina en vocal U, le añado el URI. Entonces va a decir Pacalcuri. ¿No ve? La terminación. El décimo, tunca, termina en lo que es el vocal A, ¿no ve? Tunca, el número 10. Entonces, quiero expresar décimo, voy a decir tunkiri, ¿no? Si quiero decir, por ejemplo, décimo primero, que sería la derivación del número 11, en Aymara decimos tunca mayani, ¿verdad? Entonces, está terminando en la vocal I, mayani, ¿no ve? Entonces, tunca mayaniri, ¿lo ve? Tunca mayaniri. Así sucesivamente voy a ir avanzando. Ya, entonces vayan repasando. Pueden escribir en orden, digamos, del primero al décimo si quieren, ¿no? Entonces, haciendo el ejercicio, reemplazando con iri o con uri en función del número, ¿no? En qué vocal termina. ¿Ya? Entonces, esos serían lo que son los números ordinales. ¿Ya? Entonces, en casa, por favor, repasen lo que son los números ordinales y también lo que son los números naturales.